Si vas a captar, pues según qué tipo de clientes, el ir con un banco detrás puede darte más credibilidad que si no lo tienes. Como apuntabas, estamos en todos los eventos más importantes aquí en España de emprendeduría, donde llevamos las startups. Tienen sus stands, les ponemos en contacto con un sinfín de agentes, generamos contenidos donde continuamente estamos pensando en qué startup se puede beneficiar más de este contenido en este evento. De media estamos invirtiendo alrededor de 10 compañías anualmente y contamos ya con, creo que ya son 104 exactamente de inversiones hechas. Y luego somos un capital mucho más paciente que el fondo de capital riesgo, porque el fondo al final tiene que devolver el dinero a sus LPs en un tiempo determinado. Nosotros también lo tenemos que hacer con el banco, pero podemos alargar mucho más este periodo de inversión y estar en compañías 11, 12 años si hace falta. Bienvenido a The Venture Studio, el espacio donde conectamos emprendedores con inversores. Impulsado por más de 150 Venture Capital y Business Angel, organizamos foros de inversión gratuitos, ofrecemos formaciones semanales y ahora, a través de este podcast, exploramos las historias, estrategias y consejos de los inversores referentes en España. Descubre más en theventurestudio.es y prepárate para conocer de cerca el mundo de la inversión en startups. Este podcast está patrocinado por Delvi, tu despacho especializado en el asesoramiento legal, fiscal y financiero de startups y fondos de inversión. Muy buenas a todos, estamos de nuevo en otro episodio del podcast de Venture Studio con Lauren, que es uno de los directivos y quien gestiona las operaciones en Via Startup en el Banco Sabadell, y nos comentará cuál es la actividad que tienen, qué es lo que han hecho en 2025 en cuanto a operaciones, y veremos lo que se viene en el año que viene, en 2026, qué sectores serán de mayor interés para Via Startup y también para el Venture Capital aquí en España. ¿Cómo estás, Lauren? Muy bien, Enric, y muchísimas gracias por invitarnos. Sí, si quieres te cuento un poco a nivel de Via Startup. Nosotros somos, yo lo llamo un bicho raro dentro del banco porque nacimos como una startup dentro del Banco Sabadell hace ya más de 11 años y nuestra propuesta de valor hacia las startups es doble. Por un lado, ser el banco de las startups y el partner financiero de estas, donde contamos ya con más de 5.500 clientes y donde tenemos un servicio muy especializado y con foco a la startup. Y por otro lado tenemos toda el área de inversión en capital, que directamente en equity como en venture debt. Dentro de Via Startup nació un vehículo que es el que llevo yo, que se llama Via Startup 10, donde inicialmente nacimos con un programa de convocatorias. No había prácticamente fondos que invirtieran en pre-semilla en España, estaban sobre todo focalizados en series A en adelante, y lanzábamos convocatorias 2 al año y en cada convocatoria seleccionábamos 5 startups y las invertíamos y así lo estuvimos haciendo durante un par o 3 de años. De ahí salió, por ejemplo, Redpoint, salió Signaturit, salió Exotica, que son ahora startups muy conocidas aquí en España. Lo que pasa es que el ecosistema, como bien sabes, ha ido evolucionando, han salido más fondos y nos tuvimos que adaptar a esa nueva tendencia, y lo que montamos fue un equipo pues ya profesional y dedicado que invierte durante todo el año como si fuésemos cualquier fondo de capital riesgo al uso. Con la diferencia que no somos un fondo regulado, invertimos directamente dinero del balance del banco. Son SLs lo que tenemos, que dependen 100% de Banco Sabadell, y eso nos da ciertas ventajas respecto a los fondos tradicionales. La principal es que, somos evergreens, invertimos continuamente. Desde que nació Via Startup no hemos dejado de invertir ningún año. De media estamos invirtiendo alrededor de 10 compañías anualmente y contamos ya con, creo que ya son 104 exactamente de inversiones hechas. Y luego somos un capital mucho más paciente que el fondo de capital riesgo, porque el fondo al final tiene que devolver el dinero a sus LPs en un tiempo determinado. Nosotros también lo tenemos que hacer con el banco, pero podemos alargar mucho más este periodo de inversión y estar en compañías 11, 12 años si hace falta, que ahora también te contaré un poco a nivel de tesis, que invertimos en sectores poco comunes en fondos de venture. Muy bien.
Como indicas, actuáis como un fondo de inversión y aquí, a pesar de estar dentro de la compañía, ¿no? Que como matriz no deja de ser un banco que lo que quiere es buscar una rentabilidad de sus clientes, a diferencia de un venture corporate, como sería una acción que invierte en startups, vosotros no solo o no invertís en compañías que os vaya a dar un provecho como negocio del banco que tenga que ver con fintech y que tenga que ver con la actividad que se lleva a cabo en el banco, sino invertís ya por una rentabilidad y a la vez no solo invertís en clientes del Banco Sabadell, ¿no? Quizás son startups que trabajan con otros bancos. Totalmente, o sea, no podemos invertir en no clientes, o sea, el ser cliente no es condición para que el banco invierta. Lo que sí que intentamos es que en el momento que el banco invierta, poder también acompañarles con los servicios bancarios que tiene el banco, pero no es una condición. Y luego lo que comentabas al principio, la primera pregunta era, perdón. Que a diferencia de un venture Sí, vale, lo de la innovación. Sí. A nivel de innovación tampoco. O sea, nosotros, de hecho, en el portfolio tenemos muy pocas fintechs, tenemos pocas insurtechs y tenemos pocas compañías relacionadas con el entorno de ciberseguridad que también podría tener cierto encaje dentro del banco. Somos un vehículo que invierte 100% pensando en rentabilidad financiera. Entonces, también vamos con cuidado en invertir en según qué fintechs por el hecho de que si inviertes en una fintech que puede ser cliente del banco, hay que ir con cuidado, porque si al final esta fintech la invierte el banco y no acaba trabajando con el banco, podría acabar generando una mala prensa para esa fintech de, oye, ¿por qué tienes a Banco Sabadell dentro y al final pues no estás trabajando con el banco? Y quizás el banco pues esto porque está explorando también otras alternativas que en ese momento le podrían encajar mejor que la startup. Aún así tenemos algunas fintechs como Cobee, por ejemplo, que es HR, pero también tiene la parte de fintech, y otras que hayamos podido hacer. Cobee, que anunciaron un éxito hace poco tiempo. Y como ágiles en cuanto a flexibilidad dentro de las operaciones de inversiones que hacéis, alguno podrá creer que al venir de un banco quizás lleva más tiempo el analizar un proyecto y recibir la inversión de vuestra parte. ¿Realmente es así o sois igual de rápidos que un Para banco? nada. O sea, aquí yo diferenciaría dos puntos. Lo que sería el análisis propiamente de la operación, que ahí hemos decidido en 24 horas operaciones. Nos han llegado operaciones, nos hemos sentado con los emprendedores y nos ha gustado lo que nos han propuesto y al día siguiente ya hemos podido enviar un term sheet. Otras compañías que nos miramos con más calma, como pasa con todos los fondos, que me interesa, pero quiero verlo bien, no me acaba de motivar, hasta que no hay otro fondo que quizás lidere, pues no se activa la ronda. Esto pasa muy habitualmente. Así que depende. Podemos ser muy rápidos o pues en compañías que están quizás más incipientes, que no tienen un MVP y demás, pues las vamos traqueando, que es algo que hacemos también, de que no nos gusta descartar del todo compañías, vamos persiguiéndolas cada mes para ir viendo los avances si es que las hemos descartado, por ejemplo, porque están en una fase un poco temprana para ese modelo de negocio concreto. El segundo punto que tiene que ver con la agilidad son los comités de inversión, donde ya se decide si podemos materializar o no esta inversión. En el caso del banco, tenemos comités mensuales que se hacen cada mes y la tasa de aprobación es muy alta. O sea, al final nosotros el gran filtro lo hacemos con el equipo gestor, que sería tanto Startup 10 como con el equipo de Sabadell Venture Capital, que si quieres también podemos entrar a explicar un poco qué hace este equipo, porque sería el vehículo que acompaña las inversiones de Startup y pues, por sentido tienen que también tener voz en lo que se invierte desde Startup 10, pero por lo demás es un comité mensual, con lo que como mucho el periodo se puede alargar un mes si no se encaja el proyecto. Muy bien. Indicabas que son 10 operaciones de media que hacéis cada año. ¿Esto se debe a que os lo comunican desde el banco o vosotros mismos partís del dinero que tenéis disponible para invertir en startups y queréis asumir un ticket, una aportación de capital que más o menos sea coherente para vosotros? Sí, o sea, al final es una estrategia que hemos establecido con el banco y lo repartimos lo llamamos verticales y ahora te cuento, ¿no? Porque hacemos inversión en salud,
que esto es poco típico para un fondo de Venture Capital que invierta en TIC. Y salud, invertimos en biotecnología, dispositivos médicos y todo lo que tenga que ver con diagnóstico. Es muy deep tech y ahí hacemos 3 operaciones al año. Pues lo lanzamos a través de un vertical y una convocatoria anual donde recopilamos más de 100 proyectos cada año y nos apalancamos con fondos de primer nivel en salud español que nos ayudan a seleccionar esos proyectos en fases muy incipientes, fase tech transfer, para que el banco pueda invertir con el objetivo que el día de mañana estos fondos que nos han ayudado a seleccionar estas compañías puedan acompañar las inversiones que haga el banco. Invertimos también en Climate Tech, también con mucho foco en proyectos de Deep Tech, donde ahí la idea es hacer también 2-3 operaciones al año, con lo que ahí ya tienes entre 5 y 6 tickets anuales que van con estos 2 verticales. Y nos quedarían 6-7 operaciones TIC para hacer que sería ahora mismo mucho AI, ¿no? Todo lo que sería AI, SaaS B2B, podemos hacer también alguna compañía B2C, como por ejemplo el año pasado invertimos en Pledge, la compañía de chocolates saludables, que también es un play un poco atípico para un venture, pero que nos permite hacer algún ticket también ahí. Para que un emprendedor se haga una idea, por 10 operaciones que hacéis un año, ¿cuántas recibís más o menos? Pues mira, justo hoy lo hablábamos con el equipo. Este año llevamos 1.200 compañías analizadas. Solo en España, esto es importante porque nuestro foco es solo podemos invertir en España. De estas 1.200 habrán algunas internacionales, aunque no las contamos porque no las metemos en nuestro CRM para entendernos, con lo que no acaban de contar dentro de estos números. Y luego las métricas son muy parecidas, creo, a cualquier fondo de Venture Capital. Nos sentamos con la mitad de estas compañías, sería first call, primera reunión presencial, y de estas acabamos aprobando el 1% de todo lo que vemos. ¿De acuerdo? Entonces, mira, pues este año hemos aprobado en comité 14 operaciones y hemos analizado 1.200. Más o menos te sale un 1,poco% del ratio de aprobación a recibido. Y una de las diferenciaciones que tenéis seguramente es el hecho que podáis hacer este follow-on, ¿no? La reinversión con otros fondos internamente del banco, ya sea en etapas posteriores, que es más difícil en una serie A, serie B, captar financiación y que vosotros ya podéis compartir esta información de primera mano, seguramente. Claro, o sea, aquí es muy importante el hecho del follow-on para la startup, obviamente, pero también de cara al banco a poder decidir dónde hacer esta alocación de capital, ¿no? Y siempre decimos que eso es debido, entre otras cosas, por la información asimétrica que tienes. No es lo mismo el analizar un proyecto que llevas 1 año, 2 años dentro del proyecto, conoces muy bien los fundadores, has visto cómo han ejecutado, entiendes muy bien el producto, el mercado, porque has estado ahí durante 1 año, 2 años. Has visto cómo ha evolucionado, llega el momento de levantar una siguiente ronda y como banco tienes esta posibilidad de acompañar, en nuestro caso, hasta 2 millones de euros en capital, y en Venture Debt podemos hacer hasta 10 millones de euros. Y a partir de aquí pues, podemos hacer lo que se llaman blenders, donde pues, hay tanto financiación bancaria como Venture Debt, como capital, simultáneamente en una sola ronda. Y que de hecho B-Startup es conocido ya a nivel nacional en los eventos que participáis, tanto en el 4 Years From Now, ahí tenéis el stand, y además como sponsors del stage principal, ¿no? El 4 Years From Now y también en el South Summit. Quizás para aquellos, tanto una empresa o una startup que esté pensando en si conviene realizar una acción de marketing comercial en estos eventos, tú por tu experiencia realmente crees que es de gran provecho estas acciones de marketing. Es una pregunta que la respuesta para mí es depende mucho de qué tipo de empresa eres, qué evento y qué esperas de este evento. Y luego que el ROI del evento no siempre es inmediato. Porque tú vas al 4 Years, por ejemplo, y dedicas unos recursos, sean económicos como de personal, de ¿no? montar contenidos que lleva mucho tiempo, hacerlo bien. Los resultados llegan a largo plazo, no es un trabajo de largo plazo y de cómo generas tu marca dentro del ecosistema. Siendo banco, tienes que hacerlo.
Y prueba de ello es que todos los bancos más o menos se han ido posicionando en diferentes eventos. Nosotros estamos muy presentes en 4Years From Now y en South Summit. Hay otros bancos que están pues, más en el IDS, otros que están más en el eVenture, otros... Pero yo creo que sin lugar a duda, como banco, nos ayuda muchísimo a posicionarnos en el ecosistema, a darnos a conocer y que a partir de aquí pues, nos lleguen clientes, potenciales clientes que piensen en el banco, y de cara a inversión lo mismo, que en el top of mind pues pienses, ostras, el Banco Sabadell no solo me puede ser mi banco, sino que también me pueden invertir y me pueden acompañar en todo mi camino desde que constituyo hasta el IPO o hasta el exit. Voy a hablar con ellos. Y es difícil de medir si el lead te viene por el 4Years o te viene por otro canal, porque no siempre te contactan un mes después o 2 meses después, pero es porque te han visto ahí. Y yo creo que en nuestro caso nos sirve y por eso llevamos más de 7 años, me parece, patrocinando este tipo de eventos. Que cada vez hay más competencia en estos eventos, ¿no? Tú mismo lo habrás visto, de hace 3 años que quizás erais casi los únicos en el 4Years From Now con un stand, y ahora que otros bancos principales aquí en España se han puesto las pilas, quizás al ver vuestros resultados y todo el movimiento que se está generando. ¿Cuánto importante es ahora para un banco, y según tu experiencia, el trabajar con startups, más allá de invertir? Bueno, al final, mira, nosotros esto lo dice mucho nuestro director general y es una frase que repetimos continuamente, de que las startups no dejan de ser empresas y serán las empresas del futuro. Entonces, como banco, tú quieres trabajar con estas empresas porque quieres trabajar con las empresas del futuro. Y esto se explica en algunos foros de que el banco pues, fue el primer banco de Mango. Pues, cuando Mango era muy pequeñito, el banco Sabadell estuvo al lado de Mango y hoy en día pues, Mango es una empresa súper reconocida a nivel internacional. Y es el objetivo que tiene el banco, estar ahí en los principios de la startup, donde no hay prácticamente nada. Hay una constitución, una cuenta en constitución y el banco quiere empezar a trabajar con este tipo de compañías y a medida que la compañía crezca, pues poderle acompañar en todo este camino. Y que no solo ha aumentado la competencia ya entre bancos, sino también entre inversores, que antes una compañía en etapa presemilla le era difícil encontrar un inversor y ahora hay más opciones. ¿Vosotros en qué empresas habéis entrado y que nos quieras compartir? ¿Alguna, ya sea un caso de éxito, alguna que te guste mucho como startup del portfolio? Vale, ¿de este año o de años anteriores? Podemos hacer de ambas, tanto de años anteriores, de alguna que esté creciendo o ya realizado un éxito, y las últimas. Bueno, que hayan realizado éxito en los 2 últimos años aún no, pero sí, compañías relevantes del portfolio. Como te comentaba al principio, invertimos en Redpoint, Signaturit, Cobee, Exotica. Ahora pues estamos en Pledge, que yo creo que va a ir muy bien. Recientemente hemos entrado en Scrapat, que es una empresa del País Vasco relacionada con el reciclaje de metales, que está yendo muy bien. ¿Valoraciones máximas de cuánto? Bueno, ese es un punto que hemos tenido que cambiar también con el tiempo. Hace, te diría, 3 años invertíamos o intentábamos siempre invertir por debajo de 3 millones pre-money y lo cumplíamos. Entrábamos en compañías pues entre 1 millón pre-money y 2,5 millones. 2,5 millones ya era caro para entrar en presemilla, pero ahora la cosa ha cambiado bastante. Ya compañías que te llegan a 4, 5, 6 millones es muy recurrente, e incluso compañías que ya sobrepasan los 10 millones en fases presemilla. Nosotros ahí intentamos ir con cautela. Hacemos operaciones por encima de estos 3 millones, 4 millones teóricos que tenemos sobre el papel, pero con cautela. Con muy buenos equipos, en sectores que creamos que son muy hot, con mercados muy grandes, e intentamos obviamente siempre ir acompañados de fondos relevantes para construir un proyecto a largo plazo. Y has mencionado Cobee, que si habéis entrado a una valoración inferior de 3 millones de euros, anunciaron el exit por lo mínimo superior a 100 millones, así que seguramente habréis obtenido un buen retorno ya que aguantasteis quizás hasta el final. Los resultados que obtenéis y por tu experiencia al estar en Vía Startup
son los que los inversores suelen comentar. De cada 10 operaciones, quizás 6 o 7 acaban fallando y es una la que devuelve finalmente el retorno de todo el dinero de las 10. ¿O qué resultados has visto tú de las operaciones? Sí, nosotros más o menos está ahí. O sea, nosotros no publicamos los resultados porque no estamos regulados como tal y es un vehículo interno del banco, pero sí que nuestro DPI es muy bueno comparados con los cuartiles que nos llega, porque también cada uno, ahí hay bastante opacidad entre fondos, no hay un censo donde lo podamos ver exactamente, pero en nuestro caso se mantiene. Una de cada 10 aproximadamente suele salir bien y multiplicamos por más de 10 el capital invertido. Nosotros invertimos entre 100 y 200 y si hacemos 10 operaciones, nos tendría que salir que una como mínimo de estas 10 nos devuelva todo lo invertido durante el año, aunque sí que es cierto que cuando pescas una buena como un Cobee, como un Redpoints, un Signaturit, multiplicas por mucho más de 10. Sí. Y tú podrías indicar que ahora te lo pasado, es muy fácil decirlo, pero según tu experiencia, aprendizajes, algo que veas clave, que reúnan estas compañías que os han ido muy bien y han funcionado y que ahora os fijéis más en las compañías que os estén llegando porque veis que se cumple algo en común, un parámetro, que realmente lo valoréis mucho una startup. Al final, viendo con los años, y es algo muy repetitivo en todos lados, todo el mundo habla del equipo, y realmente es que es el equipo. Cuando ves Cobee, la ejecución que hizo Borja desde que levantó la primera ronda hasta que vendió a Pluxee, fue impecable. Si hubiésemos invertido en la competencia con otro CEO que no fuese tan bueno, pues lo más probable es que no hubiesen llegado donde llegó Cobee. Así que nos fijamos muchísimo en el equipo, por eso te comentaba que el tema de las valoraciones solo las estamos pagando si realmente vemos que es el equipo o parece que es el equipo para llevar esta compañía a ser el próximo unicornio en España, y buscamos equipos con mucha ambición, que eso también es algo que en España, pues lo apuntabas, ¿no? Exits, lo habitual son exits por debajo de 100 millones y exits por encima de 100 millones tampoco hay tantos. Entonces, si entras en valoraciones a 1,5 millones, 2, bueno, si vendes a 100 sacarás un buen retorno. Si ya estás invirtiendo a 10 y te vas a diluir por el camino, el retorno no es tan bueno. Por lo que tienes que ir a buscar exits mucho más grandes. Y para buscar esos exits grandes, tienen que ser compañías que, por supuesto, tienen que acabar siendo internacionales, tienen que atraer capital extranjero y para eso el CEO o la CEO tiene que tener las skills suficientes para poder irse a Londres, irse a Estados Unidos a levantar capital, abrir oficinas de representación en estos países y escalar una compañía que va mucho más allá de montar una buena empresa en España para poder conseguir estas valoraciones. ¿Tú, Lauren, cuándo empezaste a ocupar esta posición en Vía Startup? Para analizar compañías. O sea, yo llevo ya, pues mira, creo que voy a cumplir 10 años. Ahora y en estos 10 años, ¿cuál ha sido la evolución que has visto? Y más fijándonos en los últimos 2, que parece que ahora es más fácil emprender, ¿no? Al montar un producto tecnológico con la IA, entre otros. ¿Cómo has visto esta evolución en la inversión en startups hasta la fecha de hoy? Pues cuando empecé, habían muchos menos fondos, había menos capital, por lo que levantar era más difícil, o sea, por eso también las valoraciones eran las que eran, y el desarrollo del producto era mucho más complejo. No podías programar con Lovable o con cualquier inteligencia artificial, necesitabas un equipo técnico y el desarrollar un MVP llevaba su tiempo, no desarrollabas un MVP en 2 semanas como puedes desarrollar hoy en día. Y hoy en día se suman las dos cosas. Hay capital, entre semilla hay mucho dinero en España actualmente, hay mucho fondo invirtiendo entre semilla, fondos conocidos de hace ya tiempo como por Founders o Encomenda, que ahora tienen fondos más grandes, fondos que también estaban, que no eran ni siquiera fondos, eran pequeños vehículos de 1,5 millones, 2 millones, que ahora tienen entre 20 y 40 millones para invertir en presemilla también,
y fondos que estaban más en la capa serie A que están bajando a hacer operaciones en presemilla. Entonces hay más competencia, más dinero, y eso para los fundadores es una ventaja porque puedes levantar más fácilmente y sobre todo puedes levantar más capital, diluyéndote lo mismo que te diluirías antes con una ronda de 300, 400 mil euros. Ahora ya las rondas están más en torno a 800, 1 millón de euros, incluso más. Y está el componente tecnológico, que hoy en día puedes desarrollar un MVP sin prácticamente tener un CTO full time como podías necesitar hace 4 o 5 años. Y eso te permite probar, montar un MVP, encontrar una oportunidad de mercado. Y se está viendo compañías que se están montando muy, muy rápidamente, escalan producto muy, muy rápidamente y levantan capital muy, muy rápidamente. También los tiempos, esto lo estamos notando, entre que te llega una oportunidad hasta que se cierra la ronda se han acortado, al menos en los buenos proyectos. ¿Os habéis quedado fuera de algunas compañías que queríais entrar, ya sea por tiempo o porque el emprendedor ha elegido a los inversores? ¿No habéis tenido ahí un porcentaje en la empresa? Sí, tanto. Pero eso se debe a que hay mucha más competencia y es una ronda clásica, una ronda de 1 millón. Tienes 2 fondos que antes invertían tickets de 50, ahora te invierten tickets de 400, ya se acaban cubriendo 800.000 euros de la ronda con 2 tickets de estos 2 fondos y queda un hueco de 200 y ahí pues, hay mucho inversor interesado, incluso business angels estratégicos que le puede convenir a la startup que entren y en alguna ocasión nos quedamos fuera, pero como cualquier otro fondo que se pueda quedar fuera de una compañía. No. ¿Y crees que esto es momentáneo y va a ser durante un tiempo ahora con, algunos llaman la burbuja de la IA, y que empresas como Nvidia, entre otras, están creciendo muchísimo y será durante un año, quién sabe? ¿O crees que desde ahora hacia adelante ya estas valoraciones presemillas superiores a 8 millones será algo normal, como el que veremos? Ostras, no lo sé. Lo que sí creo es que el Venture Capital, como cualquier otro sector, va a ciclos. Y ahora estamos en un ciclo donde hay mucho hype. Los ciclos en Venture, por los periodos de los fondos de inversión, que están en torno a 4 o 5 años de periodo de inversión y 3 o 4 de desinversión, hace que ahora mismo estamos en el inicio, el primer año, segundo año de alocación de capital de estos fondos. Por lo que en los próximos 2 años van a tener que seguir invirtiendo. Muchos de estos fondos que comentábamos empezaron su actividad de estos últimos fondos, 2023-2024, por lo que hasta 2026, más o menos, 26-27, va a seguir habiendo mucho capital en presemilla para invertir. Y el tema de las valoraciones lo iremos viendo con el paso del tiempo. Si realmente hemos hecho bien de entrar en compañías con estas valoraciones y se habrá traducido en exits más grandes, o si por contra no se ha hecho tan bien y los retornos de los fondos no será el esperado y por ende pues tiene que haber una corrección en el mercado, como hubo por ejemplo en 2021 con los fondos de growth a nivel mundial. ¿Vosotros invertís en algún proyecto que no esté facturando o pedís que haya tracción, resultados financieros? No, podemos invertir en proyectos que no facturen. Lo que sí que pedimos es que el equipo esté full time y que haya un MVP, pero sí podemos invertir en proyectos que no facturan. Este es otro punto que ha cambiado con el paso de los años. Yo recuerdo cuando empecé que no invertíamos en proyectos que no invertían, que no facturaban, solo entraban business angels en este tipo de proyectos. Y entrábamos en SaaS que estaban facturando 5.000, 10.000 euros de MRR, con lo que ya tenían un producto, ya tenían clientes, podías incluso analizar un poco el churn, cómo estaba evolucionando el MRR, si estaban creciendo con clientes, si estaban creciendo, bueno, podías analizar métricas realmente, ¿no? en semilla. Y ahora mismo estamos entrando en compañías que facturan, pero también en compañías que no facturan o que tienen un piloto, que están facturando muy poquito. Y ahora en 2026, ¿crees que al haber más financiación disponible para startups y al ser más fácil emprender, que es lo que me indicabas tú antes fuera del podcast, habrá un boom en que se habrá recibido este año 1.200 operaciones que analizar
quizás incluso lo dupliquéis? No creo. Veremos, pero normalmente nuestras medias están ahí, entre 1000 y 1200 proyectos es lo habitual. Y en la cantidad está la calidad, pero yo no veo que salgan muchos más proyectos ahora que es más sencillo montar MVPs. Veremos, ojalá salgan más proyectos y más gente se anime a emprender. Y de estos proyectos, ¿en vuestra tesis cambiará algo de cara al próximo año? Y más allá de vuestra tesis, ¿qué sectores o qué tipo de startups dirías que serán las más hot, las más interesantes para fondos de inversión? Y así alguien que quiera emprender quizás quiera aprovechar la oportunidad. Ostras, a ver, sí, AI seguirá siendo y AI al final no deja de ser una tecnología y se puede aplicar a un sinfín de sectores, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con agentes de IA va a tener un impacto brutal en la economía y en muchos sectores va a revolucionar industrias completamente. Entonces, sin lugar a duda, en 2026 va a ser donde más inversiones van a haber. En salud se puede hacer mucha cosa, ya no solo en biotecnología, sino en todo lo que tenga que ver con descubrimiento de moléculas a través de datos sintéticos, digitalizar flujos en hospitales. Ahí hay mucho trabajo y habrá mucho dinero, además público, para que estos hospitales puedan contratar este tipo de soluciones. Y parece que empiezan a sonar también temas de todo lo relacionado con ciberseguridad y quantum. ¿Vosotros mismos os formáis? Porque claro, me estás indicando algunos sectores, tecnologías que son punteras y que esto para un venture capital que quizás tenga solo analistas financieros no son capaces de evaluar qué producto es muy fácil de replicar con tecnología entre otros. ¿Ahí cómo actuáis? Ahí depende mucho del proyecto que estemos analizando. Por ejemplo, en Quantum, que invertimos en Qcentrod, tenemos que ir de la mano de alguien que sepa. Pues entró un fondo especializado en Quantum holandés y por ende pues, entramos de la mano de este fondo porque nos ayudó a validar que lo que estaban construyendo en Qcentrod tenía sentido. En salud, como te comentaba, nos apalancamos con fondos que están invirtiendo en series A, B en España y que nos asesoran, nos ayudan a detectar qué oportunidades, si se cumple el roadmap que tienen previsto, ellos mismos podrían seguir acompañando. Con lo que esta validación más de mercado y producto, intentamos ir de la mano de aquellos que tengan equipos 100% especializados en estos sectores. En ciber, pues un poco lo mismo. Ciber, la ventaja es que el banco tiene un equipo muy bueno en ciberseguridad que nos ayuda a validar las soluciones, igual que en inteligencia artificial. Tenemos equipos de AI en el banco que nos ayudan a hacer toda esta validación más técnica. Incluso tenemos compañías de portfolio que están actualmente trabajando con el banco después de nuestra inversión. Y ellos mismos también nos comparten oportunidades que les llegan porque indirectamente pues son compañías que quieren intentar hacer un piloto con el banco y ellos mismos nos comparten la oportunidad de decir, oye, mira, estamos analizando esto para el banco, creemos que es interesante, están buscando capital, ¿por qué no lo miráis? Y lo miramos en paralelo con los equipos técnicos del banco. Más allá de que hagáis este análisis, estudio del plan financiero, entre otros, se dice que muchas decisiones que toman los inversores ya en startups son irracionales, ¿no? Viene ya por el miedo a perderse una oportunidad, el hecho de que un emprendedor haya fundado y vendido una empresa anteriormente y vuelva a fundar otra. ¿Allí tú te has visto en estas situaciones de toma de decisiones que quizás han ido más rápidas de lo habitual y más ahora y decisiones irracionales? O sea, irracional, o sea, es una palabra un poco, es fuerte, ¿no? Nosotros intentamos invertir con la máxima racionalidad posible, teniendo en cuenta que muchas veces estás invirtiendo en una compañía que solo hay un equipo y un MVP. Entonces, claro, puedes analizar el mercado todo lo que quieras, puedes analizar competidores todo lo que quieras, pero está en una fase tan temprana que te tienes que creer, pues oye, yo apuesto en ti, Enrique, en que lo que me estás contando me lo creo que hay una oportunidad de mercado porque me la he mirado,
y confío en que vas a hacer lo que me dices que vas a hacer, ¿no? Y si encima de esto pues entras de la mano de otros fondos y con capital suficiente para equivocarte en el camino, porque seguro que se van a equivocar y van a tener que pivotar o van a tener que cambiar su roadmap, mejor hacerlo con dinero que sin dinero. Entonces ahí pues, la ventaja de hacer rondas un poco más grandes es esta, poder probar y alargar este runway que antes pues, solían durar 12 meses y ahora incluso estamos viendo compañías que tienen runways de 24 meses en fase presemilla, que era poco habitual en su tiempo. Entonces, para poder suplir esta irracionalidad, nosotros como actuamos internamente es que tenemos dos órganos de decisión. Está el comité de inversión del banco, que sería el último paso, donde ahí suele haber una tasa de aprobación muy alta. Y antes de este comité lo llamamos comité técnico, donde estamos tanto el equipo de Startup 10 como el equipo de Saber Venture Capital y decidimos conjuntamente en qué compañías vamos a invertir y prácticamente es una persona, un voto. O sea, ahí no es, si Lauren dice que se invierte ahí, se invierte. O sea, entre todos debatimos, vemos pros, cons y pues sí, a veces hay un poco de FOMO que te generan, pues oye, va a entrar este fondo y este otro fondo de primer nivel, vamos a ser rápidos, tienen una pinta, invertimos y quizás no te miras tanto el mercado porque tienes que decir algo, pero de manera racional, tomando la decisión de manera racional y balanceando bien el portfolio, no entrando caro en todas las compañías en las que entramos durante el año y balanceando fases. Por ejemplo, este año hemos entrado en Scrapad, que salió la noticia hace un par de semanas. Es una compañía que lleva ya 5 años prácticamente en el mercado, facturando, ha sido una ronda grande, no es presemilla, ha sido una serie A, pero que nos gustaba mucho el equipo, los conocíamos desde hacía ya pues, 4 años por lo menos y entramos de la mano de Inclimo y de Suma y es una compañía que ya factura y ha demostrado. Y ahí balanceas un poco también el riesgo, ¿no? Es decir, vale, estoy entrando un poco más caro, pero en una fase un poco más avanzada y balanceo el riesgo-beneficio. Y ya una vez entras en estas compañías y por tu experiencia que quizás hay algunos business angels o alguien que quiera sumarse, invertir en startups, una vez ya inviertes en el proyecto, ¿cuál es la mejor postura que debe tener el inversor para seguir ayudando a la compañía? Y más a día de hoy, ¿no? Que debe ser una propuesta de valor, ya que el dinero es más fácil que un fundador lo consiga, debe elegir entre un inversor y otro el que le aportará más allá. ¿Qué es lo que valoran más los emprendedores según tu experiencia? Aquí también la respuesta depende mucho del emprendedor. No es lo mismo un emprendedor que haya emprendido antes y ya sepa pues, muchísimas cosas y se haya encontrado con un sinfín de situaciones que un emprendedor que está empezando y que es su primera startup. En este segundo caso podemos ayudar mucho más. En el caso de que ya sea un emprendedor en serie, puedes ayudar menos. Nosotros lo que intentamos siempre es ir a demanda del emprendedor. O sea, no vamos a ser un inversor que esté todo el día encima tuyo pidiéndote reportings e insistiendo, sino en lo que podamos ayudarte, te vamos a ayudar. Conocemos a un sinfín de fondos internacionales, un sinfín de corporaciones. El banco es muy grande, hay equipos técnicos muy buenos en el banco que pueden ayudarte a plantear cómo desarrollar tu producto. Si tienes cualquier tipo de duda, implicamos a gente del banco. Somos capital paciente, con lo que no tenemos prisa en desinvertir en tu compañía, por lo que confiamos en tu criterio y tomaremos el tiempo necesario. Y lo que más podemos dar, a diferencia de otros fondos, es la visibilidad y la notoriedad que te da el tener un banco, que además cotizan en IBEX, dentro de tu accionariado. Si vas a captar, pues según qué tipo de clientes, el ir con un banco detrás puede darte más credibilidad que si no lo tienes. Como apuntabas, estamos en todos los eventos más importantes aquí en España de emprendeduría, donde llevamos las startups. Tienen sus stands, les ponemos en contacto con un sinfín de agentes, generamos contenidos donde continuamente estamos pensando en qué startup se puede beneficiar más de este contenido en este evento o en este otro. Y tenemos partidas importantes en medios de comunicación donde también ahí pues, colocamos nuestras startups en medios nacionales
donde puedan explicar lo que hacen. Si pues, se ha publicado una ronda, desde el banco intentamos que la difusión sea la máxima posible y que salga que tenga pues, mayor impacto posible. Yo te diría que lo más importante sería notoriedad y credibilidad. ¿Alguna historia así que quieras compartir de algún proyecto que haya tenido algún altibajo sorprendente, ¿no? Que quizás estuviese a poco tiempo de caja y remontaron muchísimo hasta ahora crecer de forma casi imparable? Bueno, ya han habido muchos proyectos, es muy habitual. Cuando seguro que habéis escuchado muchos podcasts de Óscar Pierre de Globo, pues lo explica que muchas veces casi quiebran, ¿no? En el portfolio también hemos tenido compañías, que no sé si decir nombres porque no sé si es público, pero sí que tenemos una compañía que, por ejemplo, estuvo en una situación complicada. De hecho, se cambió el CEO por un CEO externo, que no era co-founder, y es una compañía que ahora mismo pues, está en Estados Unidos, está en España y es una de las startups conocidas aquí en España. ¿En Globo entrasteis en la primera operación? No, ¿o? en Globo no entramos. Bueno, Globo no entramos y fue un caso curioso porque yo no estaba aún en el banco cuando salió Globo. Íbamos por convocatorias y Globo aplicó. No sé si fue en 2013, creo que fue en 2013 o 2014 que aplicó, y en ese momento decidieron no seleccionarla, por desgracia, pero sí aplicó en su momento. Esto es el antiportfolio de tus compañías, Totalmente. que ya no estabas ahí entonces trabajando, pero ¿cuál es tu antiportfolio de empresas que han crecido más y tú has dicho que no o has tenido la oportunidad de revisar? Creo que Novicap no. La de Factorial creo que nos llegó seguro, pero yo en ese momento no sé si me llegó a mi mesa o no. Y, ostras, no sé. No sé lo seguro que se nos han pasado. Es que es lógico. Mejor olvidarlo. Bueno, pero es lógico. Cuando recibes tantos proyectos al año, es muy difícil acertar siempre en el bueno. Por eso también los fondos pues intentamos invertir en muchos proyectos. No por otra cosa que por diversificar. Decir, oye, pues no, invertir en 2 proyectos no tiene sentido. Invierte en 10 y espera que uno de estos 10 te salga bien, ¿no? Si el antiportfolio normalmente es mejor que las compañías que inviertas, porque claro, es por estadística. Por estadística, sí, es estadística. Entonces, es muy importante generar muy buen deal flow, porque no solo es un tema de cantidad, es importante llegar hasta 1.200 compañías de deal flow, es importante, pero tienes que llegar sobre todo a las buenas. Asegúrate de que esto es una métrica que calculamos internamente que se llama hit rate, que muchos fondos calculan, donde medimos de las rondas que se cierran en España, que serían target nuestro, qué compañías no hemos visto. Entonces, idealmente tenemos que estar en un hit rate superior al 90%, que quiere decir el 90% de las compañías que cierran una ronda donde B-Startup podría entrar han estado encima de nuestra mesa. Si no han pasado por nuestra mesa, es que algo no estamos haciendo bien. Pues tenemos que ver el porqué, entender el porqué. Y en este caso pues estamos en torno a un 88-89%, con lo que casi todo lo que se cierra en España llega a nuestra mesa. Luego si lo descartamos o nos quedamos fuera, pues mala suerte. Pero te tienes que asegurar que te llega. No está mal por encima del 90%. La verdad que no es un trabajo sencillo el hecho de que te lleguen tantas oportunidades. Comentamos que emprender es más fácil, pero la realidad es que COVID, por muy exitoso que sea el caso, es difícil cada vez ver compañías españolas que alcancen ya un tamaño internacional y valoraciones como vemos en Estados Unidos, que incluso hay algunos pre-seed alcanzan valoraciones superiores a los 1.000 millones de euros. Ahí, ¿cómo ves que en Barcelona, Ecosistema o España va a posicionarse 2026 o en los próximos años en el tamaño que puede alcanzar una compañía? Hombre, yo espero que vayamos a más. En 2022, si no recuerdo, fue un año muy bueno. Hubieron muchos exits. Entre 2020 y 2022 hubieron muchos exits y mega rondas. Ahora parece que las mega rondas se vuelven a activar en 2025. Esto lo miraba el otro día. Y espero que hayan exits más grandes, porque
si solo vamos a exits de menos de 100 millones, que es lo habitual en España, y algunos exits de entre 100 y 300 millones, el ecosistema se va a quedar un ecosistema regional potente, pero no, si queremos competir con los hubs europeos y mundiales, necesitamos compañías más grandes, crear más factorials, crear más globos, y que el emprendedor, que eso es algo también muy complicado, quiera alargar hasta rechazar ofertas, porque muchas veces y yo, mira, no he estado en el caso, pero entiendo que es muy, muy complicado que si tienes un 25 o un 30% de la compañía y te ponen 100 millones encima de la mesa, decir que no y ir a por los 300 o los 400 millones. Entonces, tenemos que intentar conseguir, o los emprendedores tienen que intentar conseguir, crear compañías más grandes y que haya más exits, que esto pues, se demanee a ver si se reactiva, que los corporates empiecen a comprar compañías. Si miramos los últimos exits, la gran mayoría de compañías que han sido adquiridas son compañías españolas, pero adquiridas por compañías americanas. Entonces, aquí Europa tiene un trabajo por hacer de fomentar que... ¿Y el Banco Sabadell también o no? Que las compañías... Bueno, entonces alguna compañía compró el banco y que está yendo muy bien, pero cada uno con su tamaño. O sea, al final, claro, el banco, pues comprar una compañía por 1.000 millones con los beneficios que tenemos es más complicado, pero sí que todas las corporaciones tienen que entrar y a través de estas compañías generar innovación y quedarse con compañías, como pasó con COVID, que Puxi, que es el grupo Sodexo, pues compró COVID por el producto que había desarrollado COVID. Y fue una manera de innovar y no quedarse atrás frente a players tradicionales y players que estaban surgiendo en Europa y en Estados Unidos. Cada vez veremos seguramente valoraciones más elevadas y como indicabas antes, será más difícil o no el hecho de que el retorno de la empresa que va a adquirir esa startup le dé al venture el múltiple que está buscando. Vamos a hacer un recap de 2025 y te haré unas preguntas a ver si tú mismo puedes adivinar y tratar de ver qué resultado se ha cumplido en España según tus expectativas. A nivel de operaciones, ¿cuántas operaciones de inversiones en startups crees que se han realizado en 2025 en España? ¿Se te va a dar una cifra o tienes, sí, tienes una BC? Te digo el del año anterior. Vale. El año anterior fueron 256 operaciones. 256. ¿Cuántas crees que han habido este año? Más, sin lugar a duda. ¿Cuántas dirías tú? Si son 250, o sea, 400. Según el referente, solo 11 más. Es decir, sí, 266 operaciones registradas en el referente. Vale. A nivel de inversión, el año pasado hubo 2.266 millones de euros invertidos. ¿Crees que este año ha habido más o menos? Lo miré en Ascri el otro día, o sea que más. O sea, ya en septiembre habíamos datos de Ascri, de Spain Cap. Era, si no recuerdo mal, a septiembre se había levantado lo mismo que en todo 2024. O sea que cerraremos más. Y además ahora en diciembre seguramente se cerrarán bastantes rondas por estacionalidad. De momento, que ya no es poco, 400 millones de euros más. Es decir, 2.649 millones de euros. A noviembre, esto. Esto, según el referente que estamos hoy a 17 de diciembre, vale, quizás lo vale, o sea, es súper actualizado. No, me cuadra. Vale. Luego, en fondos levantados por Venture Capital. Es decir, dinero que han conseguido, en vuestro caso ya es internamente el banco, pero serían los limited partners, ¿no? En 2024 se consiguieron aprox 750 fondos levantados y una cuantía de unos 100 billones de dólares. Billones de dólares. Ya esto es a nivel worldwide, ¿eh? Sí, worldwide. Sí. 750 fondos, 100 billones. Sí, ¿Cómo lo ves en 2025? Más seguro. Pues no. ¿No? Te sorprenderá el dato porque se ha reducido casi la mitad de los fondos levantados a nivel de cuantía financiación
Bueno, es que hubo mucho fondo que se levantó en 2024, con el auge de la IA. O sea, sí, ahora que lo pienso, tiene sentido. Si 2023 y 2024 fueron años de mucho fundraising, es lógico que ahora en 2025 haya bajado un poco la actividad porque ya se han levantado todos estos 2 últimos años. Sí, Lo que hay que mirar es la pólvora, más que cuánto se ha levantado eso y cuánto dinero hay ahora mismo encima de la mesa disponible. Esa es la métrica interesante. En fondos levantados, porque hemos dicho a nivel de cuantía, en dólares, antes eran 750. ¿Cuánto crees que ha sido ahora de Venture Capitals que han conseguido hacer fundraising? Pues ni idea. 450. Ha bajado. Se ha reducido. Sí. Pero hay mucha pólvora. Mucha. En operaciones comunidades autónomas en España, ¿cuál dirías que es la top número 1? ¿En capital o en...? Bueno, está pues, en operaciones. Madrid, Barcelona, Cataluña y Comunidad de Madrid serán las más activas. Hay una que tiene 100 y la otra es 66. ¿Cuál dirías que tiene 100? Por estadística, por estadística te diría Cataluña 100 y Madrid 60, pero... Cataluña 876 millones y Madrid 622 millones. Y luego seguido de Valencia seguramente y ya nos iríamos a... Correcto. A todo lo que sería la parte norte de España. Luego, ¿cuál es el sector, ya no decimos tecnología, que ha recibido más inversión este año? Hostia, Health Tech será una seguro y luego todo lo que va con AI. La verdad es que aquí depende mucho lo que entiendas por AI. Lo que metas en... Health es el que más operaciones ha recibido, pero no el que más inversión ha recibido. El que más inversión ha recibido y también iguala en Health el número de operaciones es ocio. Está en ocio. Luego hay turismo, que podría ser el Travel Tech, y movilidad tercera. Aquí lo que hay que mirar bien es si ha habido alguna mega ronda en alguna compañía de ocio que te lo desvirtúa un poco, pero sí. No sé, de ocio, ¿cuál puede ser de mega ronda que se haya cerrado este año? De ocio, bueno, quizás los de Travel Perk anunciaron una ronda, ¿no? Claro, sí. Luego, número de exits. En 2024 hubieron unas 15 operaciones de exits con una cuantía total de 2.577 millones. ¿Cuál dirías que ha sido el resultado 2025? ¿De 15 exits a cuánto? Porque a mí me suenan menos. ¿Menos? No sé. De un número. De 15 a... 9, 8. Exacto, 8. Sí. ¿Y crees que ha bajado también la cuantía económica? ¿O estos 8 ha llevado más dinero? Aquí me tiro un triple, yo creo que menos, te voy a poner menos. Se ha reducido a la mitad, así que se ha reducido hasta 1.420.000 euros. Luego, ¿cuál dirías, alguna que recuerdes, la startup que más dinero ha conseguido o la ronda más grande que se ha anunciado este año en España? Está el Travel Perk, está los de Factorial también presentaron una ronda importante. Luego había una ronda también con los de números cuánticos. No sé, diría estas rondas de 50, 100 millones. Y luego la de Factorial que levantó más. Bueno, la misma de quizás que mencionamos antes, de los de Nothing, que vendrán el viernes. Claro. Pero está Travel Perk, la serie E, de 190 millones de euros. Sí, que anunciaron este mismo año con fondos internacionales. ¿Qué opinas de estos números? ¿Crees que el año que viene, esto que mencionan de la burbuja de la inteligencia artificial, que claro, en principio deberían de haber más operaciones ahora, ¿es que verán en 2026 o...? A ver, deberían, porque... Pero esto ya me lanzo un triple otra vez, ¿eh? Deberían, porque 2023, 2024 y 2025 se han montado muchas compañías que a priori
pues ahora van a estar levantando series A y series B, por lo que al menos el importe debería ser superior. Espero que sea superior, pero ya lo veremos. Aquí también en los datos hay que cogerlo un poco con pinzas, porque a veces meten mucha deuda dentro de las rondas y hay que separar lo que es deuda de lo que es capital. No siempre se hace. Bueno, ya tú esto lo sabrás más. Pero no, vayamos... hay mucho Venture Debt, ¿no? Porque es que hay mucho Venture Debt, hay mucho fondo de Venture Debt. Y rondas que parecen de 50 millones, luego resulta que casi todo es deuda. Entonces no es capital puro. ¿Y crees que la tasa de fracaso, al ser más fácil emprender y ver más compañías, aumentará la tasa de fracaso por startup? Yo creo que sí. Veremos. Habrá muchos oportunistas, ¿no? Con lo que decías el lobo de turno, que querrán emprender, verán lo difícil que es, porque no dejará de ser más difícil a largo plazo la captación de clientes. Al haber más competencia tendrás que diferenciarte. Y había un dato que decía que en Google hay más información generada por IA que por humanos. En tan solo 3 años de la predicción de ChatGPT. Que habrá que ver si una cosa es el emprender y levantar capital privado. O sea, este porcentaje, si habrán más, obviamente más emprendedores, tiene todo el sentido del mundo porque es más fácil en el sentido de que puedes desarrollar un producto sin necesidad de grandes complejidades. Hay muchas oportunidades en muchos sectores que se han abierto con la inteligencia artificial. La otra es de cuántos de todos estos proyectos que se están lanzando van a recibir inversión de capital privado, sobre todo de fondos de venture capital profesionales, y cuántos de estos van a acabar fracasando. Entonces, habrá mucho más fracaso quizás en esta parte más anterior, porque habrá mucho más proyecto que se va a lanzar, pero muchos de estos no van a conseguir financiación, y de los que sí consiguen financiación veremos si se mantienen los ratios o no. Luego, algo que hace unas semanas estuve en un evento donde hablaba una startup que decía que actualmente tenían integradas unas 40 soluciones de inteligencia artificial con todos sus equipos y que ahora mismo estaban probando. Tienen estas 40, están utilizándolas, están viendo a ver qué potencial tiene cada una de las soluciones, pero el CEO mismo decía, pero es que nos vamos a quedar con 5. Nos vamos a cargar 35 de estas soluciones. Entonces, ahora hay mucha solución que también parece que está creciendo muy rápidamente porque bueno, están solucionando problemas en muchas de las empresas. Ahora bien, ¿cuántas de todas estas soluciones no van a acabar en churn pues, en los próximos 2-3 años y se van a quedar pues, 5 o 6 grandes ganadores? ¿Vosotros utilizáis alguna de estas herramientas para analizar DEX, primeras oportunidades? De momento no. De momento no. Sé que hay fondos que ya tienen agentes de IA que te analizan DEX, te hacen presentaciones, incluso te pueden hacer una primera llamada con el founder o la founder para recopilar información y hacer este primer análisis. Es algo que este año vamos a mirar, de incorporar en dos sentidos. En la parte más de scrapeo de oportunidades, el no tener que estar continuamente revisando LinkedIn, noticias de prensa y demás, pues a ver si de alguna manera alguna gente esto lo puede scrapear. Y a partir de la segunda derivada ya será ver de qué manera podemos incorporar agentes que nos ayuden en todo el proceso de análisis y sobre todo preparación de documentación para comités y reportes internos. Ya iréis viendo a medida que va avanzando todo, sí, qué tecnologías os funcionan y cuáles chorneáis. Ya finalizamos esta sección de lo que es 2025 y lo que se viene con un artículo que han subido los de Andreessen Horowitz, ¿no? El fondo de Estados Unidos, donde han indicado cuáles son los negocios en los que estarían más interesados en invertir en 2026. Son 7 secciones, yo te digo cuáles son y tú me indicas si quieres de forma muy breve si los ves realmente interesantes o no. Primero es IA que automatiza tareas aburridas en empresas, ya sea emails, informes, revisión de datos. Si te viene algún nombre a la cabeza, alguna empresa. Bueno, estos ya están saliendo bastantes y verticalizados. Ahora mismo, por ejemplo, estamos analizando una compañía que lo que busca es digitalizar todos los flujos de tareas repetitivas en el sector sanitario. Por ejemplo, un preoperatorio, ¿no? Pues tienes un administrativo que lo que tiene que es irse a la ficha del paciente, coger los datos,
reservar las citas con pues, el departamento pues, para hacer una analítica, para hacer una resonancia, para lo que sea, ¿no? Pues todo esto que se está haciendo de manera súper manual, pues poderlo automatizar por completo e integrar los datos que tiene el hospital. O sea, sí, ahí van a haber oportunidades seguro. El segundo es productos que se adaptan a cada persona, ya sea recomendaciones para educación, fitness, finanzas, ver una serie Netflix. Ahí está Sora, ¿no? De OpenAI, para generar vídeos, hablan de a ver hasta dónde llegaremos, ¿no? En redes sociales, que el contenido que veas realmente acabará siendo el que a ti te interesa, que ya pasa así en los Reels de Instagram. No, pero yo lo menciono más como no sabes qué serie ver, ¿no? Bueno, y sí. que te dé recomendaciones, que sepa tanto de ti, ChatGPT, bueno, que ya le preguntamos qué regalo comprarle a alguien y que te ayude. Más o menos ya lo hacen y lo harán mucho mejor, sin lugar a duda. ¿Se te ve algún nombre de una empresa que lo haga en España? Ahora mismo no. Vale. Creo que hay una en Netflix, precisamente es Babel, y luego francés, que el que era analista en ITNIC ha lanzado una compañía que se llama Olo. Sí, pero es salud, ¿no? Bueno, pero es recomendaciones de salud también. Agentes de ella que trabajan por ti, que ya sea un empleado digital que hace tareas completas, que reserve reuniones, gestione clientes y envíe facturas sin que tú estés. Sí, eso seguro. Hay incluso lo que hablábamos fuera de micros, ¿no? SDRs ya que te van a poder llamar. ¿En España alguna startup que ya lo haga? Bueno, mira, nosotros estuvimos hablando con Sales Scaling, que me parece que vino aquí al podcast también, que están desarrollando SDRs con inteligencia artificial. Y ahora mismo no se me vino a la cabeza. La Genesis, Chrono, Convoyai, ¿no? Sí, que hay unas cuantas. Sí. Educación online creada con IA, que serían plataformas educativas que usan la IA para enseñar a tu ritmo, se adaptan si fallas, avanzar rápido y te dan ejemplos. Alguna EdTech quizás española que bueno, está Matthew, ¿no? Que parece que sobre todo para generar contenido, para profesores. Hay otra que presentó el otro día en el Tech Spirit que se llama Nabla, que lo que hace es poder analizar exámenes o ejercicios hechos a mano y poderlos corregir automáticamente y que el profesor pueda también generar ejercicios y adaptados al alumno. Si por ejemplo un alumno tiene dislexia o tiene TDAH, pues que puedas adaptar el enunciado y los ejercicios a cada uno de estos alumnos. Y ver dónde fallan tus alumnos, ver, ostras, pues mira, es que a Enric le cuesta las ecuaciones de segundo grado. Pues venga, pues le voy a generar más contenido de este tipo de ejercicios porque es lo que la inteligencia artificial me dice dónde estás fallando más. Los de Novamat seguramente, ¿no? Estarán haciendo Novamat también. Luego hay Cluely que te ayuda a copiar en los exámenes. Bueno, en Estados Unidos. Estos nos vamos a invertir. Vale. Quinto puesto está negocios de salud preventiva digital, apps y plataformas que ayudan a cuidar salud antes de enfermar. Claro, y Golo, ¿no? Lo que comentabas de Golo. Hay alguna también para adelgazar. JM, no me acuerdo el nombre que tienen, pero también con Ozempic, te meten el Ozempic, pero también te meten toda la capa de coaching, nutricionista, entrenador personal, o sea, te montan toda la rutina, ¿no? Adaptada 100% a ti para mejorar tu salud. Sí, hay diferentes ejemplos. En sexta posición está finanzas simples con tecnología, que aquí quizás el banco puede hacer algo, ¿no? Al respecto. Seguro. Que te dice cuánto puedes gastar sin endeudarte. Que en su día estuvo, que ya no sé si siguen los de Goil, operando y que ahora Revolut anunciaba de hecho una operación, ¿no? De un secundario, una valoración enorme. 75 billions, 80 billions. Y que, bueno, Revolut compite de primera mano, ¿no? Contra el Banco Sabadell y que ahí vosotros podéis hacer aquí una innovación. Sin lugar a duda. Sí. El conocimiento al final de las finanzas personales y con el coste de vida cada vez incrementando, pues cobra más sentido, ¿no? Ahora todos mis amigos ya invierten en Intexa Capital, en la Investor, que es más fácil que nunca. Sí. Se ha democratizado mucho, ¿no? Muchísimo. El mundo de la inversión es algo bueno. Ahora también, pues, veremos el día. Y también el invertir en Venture Capital ahora.
es más sencillo. MyInvestor anunciaba un Sí. nuevo fondo, están los de Crecenta, ¿no? Ujú. Quizás incluso veremos, el private equity ya es algo para todos que puedes invertir. En Venture Capital es mínimo 10.000 euros, anunciaba MyInvestor. Ujú. Ah, no, los de Indexa Capital eran los que anunciaron, que han hecho la colaboración con Bigwater. Ujú. Y ya por último, IA para entender mejor a las personas, que te ayudan a conocerte mejor. A mí esto me da un poco de miedo, Sí. que es este producto que tenían que se llama Friend, creo, que escucha todo lo que estás diciendo durante el día y te envía notificaciones push en el móvil diciéndote, oye, no estás tan mal, esto de la ex que no te afecte tanto, pero sí es un poco turbio. Sí, bueno, a ver, que seguro que nos escuchan, ¿eh? Los móviles, no sé si os ha pasado, bueno, seguro que te ha pasado, ¿no? Que estás hablando con unos amigos de, no, ¿por qué no ponemos una casa en Ibiza? Y de repente en Instagram te salen todo de casas en Ibiza, o sea que Bueno, algo pero estarán eso escuchando. yo no lo creo eso, ¿eh? Yo creo que es por estadística que vemos Sí. tantos anuncios, que es como Que te cuando te fijas. fijas en el coche amarillo, Ya, también puede que ser. si buscas por la calle, yo creo que, bueno, Vamos a pensar que es así. sí. Vayamos ya a la última sección, que son preguntas rápidas, respuesta rápida. El emprendedor español, que sea accesible, no vayamos a decir uno americano, que te haya inspirado más o que te haya sorprendido y que quizás podamos conocer, ¿no? De alguna startup. Ostras, a mí me gusta mucho Laura Urquizu, de Redpoints, que es participada de Portfolio. Ella no fue fundadora de Redpoints, pero es la actual CEO y ha escalado la compañía a lo que es ahora. ¿Algún libro que te haya gustado mucho, emprendimiento, inversión? Buah, ahí hay muchos, ¿eh? Ahí hay muchos. O sea, sí, el más típico es Zero to One, es uno muy típico. Yo ahora, más de inversión, intento leer cada vez menos de inversión para salirme un poco de mi día a día y leo, pues ahora estoy leyendo mucho sobre longevidad, por ejemplo. Y me estaba leyendo uno que es Alarga tu vida, me parece que se llama. Está muy bien. Que cada vez hay más inversión también. También hay mucha No sé inversión, mucha inversión. Sí, ahí también entra mucho en juego la medicina preventiva y todo lo que puedes hacer tú como persona para mitigar los riesgos. Y más que alargar tu vida es el vivir, aunque sea al mismo tiempo, pero mejor que lo que vivirías si no lo haces, ¿no? Pues creo que Iñaki Berenguer Iñaki está Berenguer, claro. invirtiendo en, Sí. en esta Sí, tipología de proyectos. con LifeX. Sí. Sí. ¿Has dicho algún libro? ¿Ya hay alguna película o podcast que no sea lo típico, pero que recomiendes? O sea, yo el podcast escucho mucho los de Seed Rocket. Seed Rocket, Itnic son los que más escucho. Y ahora también estoy escuchando un poco los de Spicy Fortuna, que son los youtubers estos de... A mí me gusta, la verdad, porque cuando estás en el gimnasio te entretiene un poco, ¿no? Te quita un poco de ya lo profesional. ¿Cuál es la compañía que habéis sacado el múltiplo más alto? Creo que ahora mismo, creo que es COVID. Sí, COVID. Estaría por encima de los 40. Probable. Sí. La compañía del antiportfolio que mencionábamos antes era o bien Globo, ¿no? O Factorial. Globo seguro. Factorial Además más, tenemos ¿no? el deck ahí guardado aún. O Factorial. O Factorial, sí, también seguro. Sí, sí. Si hubieses emprendido algún negocio que te hubiese gustado ser el CEO, ya no por la magnitud, sino por que disfrutas viendo la aplicación, todo. Sí, mira, invertimos en Ánfora Logistics y siempre es una compañía que me ha gustado mucho porque hay mucha tecnología detrás, pero no deja de ser logística. Y warehouse, y es una compañía muy operativa y pues sí, podría ser una compañía que me hubiese gustado estar además con los fundadores que son brillantes. Ya en 15 años, ¿te ves quizás emprendiendo o que ya estarías Es posible, sí, es posible que sí. Muy bien. Pero no sé si será una startup. Muy bien. Veremos. Ya con esto lo dejamos aquí, Lauren. Si quieres puedes despedirte tú en la cámara, pero en lugar de agradeciendo la invitación, que ya lo sabemos, compartiendo lo que sea. Ya sea una frase que alguien te haya dicho recuerdes, un conocimiento, una recomendación,
una apuesta para 2026 que digas pues de operaciones lo que te apetezca. No, yo lo que diría a todo emprendedor o emprendedora es que sean insistentes, que aunque les digan que no, que vuelvan, porque muchas veces este no se convierte en un sí, y que lo más normal es que un inversor te diga que no, pero que nos pasa 1000 veces, que nos llega una empresa en un momento y es que en 2 semanas cambia todo. O sea que seáis muy insistentes si encaja en la tesis de los fondos y pedid siempre feedback. Yo siempre pediría feedback, aunque no os quedéis con el no, siempre pedid que os expliquen el por qué o pedid una intro, o sea, aprovechad la conexión con ese fondo, esa persona, para sacar más allá de un no, sacar un insight, ¿no? Muy bien, pues yo creo que es buen feedback y de inspiración para muchos, así que hasta la próxima y mucha suerte, ya sea levantando capital o invirtiendo. Gracias por venir. Gracias, Enrique.